Gabriela Gaspar está en comunicación con nosotros para dar abordaje a este tema y le agradecemos, por supuesto, la comunicación con nosotros y le damos la bienvenida aquí. Camila Vinda y Guillermo Ramos la saludan. Gabriela, en FM La Patriada. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por estos minutos de comunicación, Gabriela. Bueno, ha escuchado nuestra introducción y entendemos que desde la municipalidad le ha dado un abordaje íntegro a la protección de las víctimas de violencia familiar. Sí, así es. Pese a contexto de pandemia, no se ha dejado de asistir y acompañar a víctimas de violencia familiar y de género en lo que fue en el año 2020, al punto tal que los índices han aumentado de manera considerable lo que fue el año 2019, en realidad en relación a los balances, ¿no? Y en ese sentido, bueno, me escuchaba atentamente y una de las problemáticas que siempre se ven reflejadas tiene que ver con la violencia económica, con la ausencia de recursos para poder decir, puedo tomar decisiones, irme del lugar del agresor, y que en contexto de pandemia fue mucho más difícil y que es hoy en día uno de los, digamos, de los factores que más obstáculos nos genera al momento de tener que intervenir, ¿no? Nosotros lo decíamos en nuestro informe que hacemos mes a mes para ver dónde estamos paradas y hacia dónde dirigimos nuestras acciones, nuestras políticas públicas. Lo problemático de este contexto es que de 7 de cada 10 de intervenciones que realizábamos, de acompañamientos que realizábamos, nos encontrábamos ante altos de índice de riesgo alto. ¿Qué significa eso? Donde hay peligro en la vida de los integrantes del grupo familiar. Claro. Entonces, donde se tienen que tomar medidas que sean efectivas y que puedan sostenerse en el tiempo. Sí, claro. Es un número muy alto esto, 7 de cada 10. Es un número muy alto. 7 de cada 10 personas a las que hemos acompañado y asistido. Qué bárbaro. Bueno, claro, eso es un número que claramente preocupa. Digo, este abordaje, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que lo desarrollan cuando, bueno, la víctima recurre o cuando detectan justamente a las víctimas? Bueno, nosotros en contexto de pandemia hemos tenido que adaptar nuestra modalidad de intervención y de trabajo. Contamos con un equipo interdisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que realizan un trabajo digamos, conjunto en cada una de las historias de vida que se nos presentan y cómo tenemos que ir abordando, porque no todas son iguales y no todas tienen la misma dinámica de funcionamiento. Entonces se hace previamente una entrevista. Esta entrevista hemos tratado de sostenerla de manera presencial hasta donde se pudo a través de los distintos protocolos por el COVID. Y después tenemos a aquellas personas que vienen por primera vez, que en un 66% continúan con el seguimiento a través de nuestros programas, que se realizan entrevistas 2 veces a la semana o cada 15 días, de acuerdo justamente por el nivel de riesgo y peligrosidad. Sí. Y aparte está la intervención a través de las videollamadas, sostenidas con las profesionales, con las psicólogas, en aquellos casos que ya venimos haciendo un acompañamiento, donde ya existe esa confidencialidad, donde ya existe esa confianza con la profesional que habilita a generar estos canales de comunicación, donde hemos estado, mejor dicho, con línea de emergencia las 24 horas, que justamente se evidencia en estos índices de intervenciones realizadas, pese al contexto de pandemia. Sí, claramente. Ahora, también hay una realidad. Nosotros trabajamos de manera interinstitucional. O sea, para poder sostener abordajes interdisciplinarios, es necesario articular, coordinar y trabajar de manera como una gran maquinaria con los demás engranajes del Estado. En este sentido, se ha trabajado con las oficinas de violencia familiar. Tenemos muchas demandas de los juzgados de violencia familiar que nos han derivado oficios, primero en soporte papel y posteriormente ya era de manera digital a través de mensajes de WhatsApp, llamada o vía email para que realizáramos las intervenciones. También hemos podido ampliar nuestra capacidad operativa en lo que tiene que ver con el patrocinio jurídico gratuito, que en Salta no está garantizado en los términos de la ley 26.485, porque eso implica todavía que otros actores intervengan, como es el Colegio de Abogados, sobre todo, en lo que tiene que ver con la regulación del patrocinio jurídico, dentro de los conceptos de que no genere esta competencia desleal, y que en este sentido, en este año, a través de un convenio con el Ministerio de Justicia y Ministerio de Justicia de Nación, a través del Cuerpo de Abogados
patrocinantes para causas de violencia de género, ya articulamos directamente, derivamos a aquellos casos puntuales para que se pueda generar ese patrocinio jurídico gratuito. Entonces eso de alguna manera también nos permite a nosotros empezar a contar con más actores que intervenimos en lo que denominamos la ruta crítica de la violencia, porque la municipalidad tiene un eje de competencia específico y que el nuestro en principio debería ser la prevención. Pero ante los índices que tenemos de violencia, ante la inmediatez que tenemos con las vecinas, claro, obviamente que generó la existencia de un programa de protección a víctimas que, como su nombre lo indica, tendría que haber sido transitorio. Ya a esta altura no deberían existir si las políticas públicas funcionaran, ¿no?, en cada uno de sus estamentos como corresponde. Entonces, ante la ausencia de otras partes del Estado, estamos veniendo a robustecer esa intervención que debería ser más propia de una competencia provincial, ¿no? Sí, claro. Camila, te Pero escuchamos. Eso no Sí. No, Gabriela. Sí, escucho, Camila. Sí, la interrumpo, bueno, ya está. Quería hacerle una pregunta, además de los abogados y teniendo en cuenta que uno de los, lemas de la municipalidad es con respecto a es la hora de los barrios, preguntarte si en alguna parte del abordaje hay como una perspectiva sociocomunitaria, más que únicamente individual. Exacto, ahí quería apuntar. Hasta ahora veníamos trabajando en lo que tenía que ver con la autonomía física de las mujeres, este abordaje individual en la asistencia por violencia. Pero las mujeres no tan solo somos esa cara de la moneda negativa que implica violencia en el rol de víctimas, sino también somos un sector importantísimo de la sociedad que sostiene las economías informales de nuestra sociedad, y en ese sentido este año hemos ampliado nuestros ejes de trabajo y que apuntan justamente a lo que tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. En ese sentido, el trabajo territorial y en la hora de los barrios no tan solo hemos acompañado estos programas específicos de violencia, sino que estamos con los polos productivos textiles funcionando en Nido Bicentenario y Nido Gauchito Gil, que tienen por finalidad justamente generar estos espacios asociativos de muchas mujeres que han tenido que recurrir nuevamente a la economía informal, que se han visto afectadas en sus trabajos porque muchas de ellas se dedicaban a las tareas de cuidado, a las tareas en casas particulares, y que en contexto de pandemia los lleva a posicionarse en otro lugar, a salir a vender productos, a ver cómo producir, y bueno, desde la Subsecretaría de la Mujer hemos venido sosteniendo esos espacios. Primero en las ferias, generando también y ayornando las herramientas, ¿no? Esto de amigarnos con la tecnología, por haber el contexto de aislamiento, implicaba tampoco poder ir a una presencialidad y vender productos, que, las ferias representan el 80%, tenemos mujeres de jefatura femenina, o sea, familia con jefatura femenina. Entonces, si no pueden salir a vender sus productos, tenemos que generar esos canales de intervención. En ese sentido, funcionó lo que era Compra en tu Barrio. Hemos estado capacitando desde febrero en marketing digital, en la utilización de herramientas digitales, y después tuvimos que hacerlo ya a través de las propias redes, primero de manera presencial y después ya lo hicimos de manera masiva, hasta el punto tal que en el mes de septiembre, cuando lo empezamos a implementar en el aislamiento, sobre todo que llevó al confinamiento y no poder estar en las ferias, lo que fue una convocatoria que cubrió a más de 1.000 mujeres emprendedoras. Y que hoy en día seguimos trabajando a través de lo que llamamos networking, trabajo en red, donde ellas van contando su experiencia y se van sosteniendo en red de trabajo barrial, o sea, mostrando sus productos y sosteniendo cuáles son las líneas que le han resultado más óptimas al momento de ofrecer sus productos. Esa línea de seguimiento la estamos sosteniendo, como también hemos, a través del Potenciar, es otra línea que a través de Nación seguimos implementando. Antiguamente era Ellas Hacen o el Haciendo Futuro, hoy lo seguimos implementando como Potenciar, y en ese sentido lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria, porque también está vinculado con el Plan Unidos que hemos llevado a cabo en merenderos y comedores. Contamos con un alto índice de mujeres que están sosteniendo estos espacios. Entonces también hemos generado lo que serían estas huertas, las huertas comunitarias y las huertas de cada una de ellas, para poder generar después las producciones o generar estas producciones en redes o de monocultivos, ¿no? En esa línea estamos trabajando para poder incorporar. Muy interesante, Gabriela. Sí, muy y para interesante poder incorporar el trabajo a futuro lo que es potenciar trabajo también, ¿no? Que implica otro adiestramiento de ayuda económica
para incorporarlas a un mercado informal, que hasta formal, digamos de alguna manera, que hasta ahora sigue siendo informal. Sí, sí, Camila. Y la formación de posibles cooperativas también, seguramente. Exactamente, así es. Estamos trabajando alrededor de 20 cooperativas de mujeres que durante 4 años estuvieron inactivas, estaban suspendidas en sus acciones y se volvió a articular. Esto tiene que ver con un trabajo que es interinstitucional, lo vuelvo a repetir, y que también hemos contado con el apoyo y trabajamos territorialmente mucho con los movimientos de mujeres. Son los movimientos de mujeres las que nos han permitido también a nosotros poder sostener entre lo que es el empoderamiento económico de las mujeres y frenar, por decir de alguna manera, porque eso también es una realidad, que los hechos de violencia que se dan no lleguen a femicidios, porque esa es la realidad. Esa es la realidad, exactamente. Y un poco para los oyentes, las oyentes, les oyentes. Gabriela, me gustaría que nos cuentes un poco cuáles son por ahí signos o situaciones en las cuales las mujeres tenemos que estar alertas y de los cuales podemos acercarnos ya a preguntarnos, ¿cierto?, a los espacios que tiene la municipalidad, cómo lo hacemos, un poco que le digas a la audiencia cómo llegamos hasta ahí. Bueno, nuestros canales hemos utilizado mucho las redes. Nuestros canales pueden ser a través de Facebook, que es su Subsecretaría de la Mujer de la ciudad de Salta, a través de Instagram, a través de Salta Activa, donde también hay una ventanilla única. También tenemos ventanilla única a través del portal de la Municipalidad de la ciudad de Salta, que inmediatamente deriva a la Subsecretaría de la Mujer. Y presencialmente en el Centro Cívico Municipal, en la Avenida Paraguay 1240, sin perjuicio de que también pueden acercarse a cada uno de los centros integradores comunitarios, donde inmediatamente el personal municipal nos pone en contacto con las vecinas del lugar. Quiero referenciar algo en particular. Estuvimos trabajando territorialmente mientras se nos ha permitido en la presencialidad en lo que fue zona norte y zona oeste, el SIG de Constitución, Nido Bicentenario y zona sudeste, Nido Gauchito Gil. Estamos en esta dinámica de volver a poder generar estos espacios de presencialidad territorial en los barrios para poder tener una llegada mucho más directa, ¿no? Bien, perfecto. Y esto es lo que yo te decía, ¿cuáles son por algunos indicadores? Indicadores, gracias. Sí, Gabriela, indicadores. Digamos, de alguna manera, cada uno lo vivencia de distintas maneras, pero algo que siempre se empieza a visibilizar desde un primer momento tiene que ver con el control excesivo, tiene que ver con esto del desmerecimiento, lo que nosotros llamamos la violencia psicológica. Cuando nosotros empezamos a ver que cada vez nos encontramos más solas en el sentido de que hemos roto nuestros vínculos familiares, de que ya no tenemos amigas con las que antes compartíamos un mate, con las que compartíamos una charla, con las que salíamos de vez en cuando, bueno, que si bien el contexto de pandemia no le permite, pero con las que no estábamos comunicadas constantemente, y de golpe empezamos a ver que por una u otra cosa, porque le molesta que hable con fulana, le molesta que hable con María, le molesta que hable con mi hermana, le molesta que como mi mamá o mi papá están siempre metidos en la casa. O sea, son indicadores que a veces ponen en evidencia que nos podemos encontrar ante un contexto de violencia, ¿no? Y que su primera manifestación es la violencia psicológica, el aislamiento primero y el desmerecimiento, cuando ya empiezan a ver estas cuestiones de no te hablo porque estoy enojado por algo, pero yo me siento que, ay, ¿qué hice? Eso, cuando ya empezamos a culpabilizarnos por acciones de terceros, por acciones de ese tercero, de ese varón, y que nada tuve que ver, es para que uno ya ponga una alerta, ¿no? Y acá está pasando algo y bueno, y que podamos decir estamos a tiempo, ¿no? Algo que este contexto nos ha permitido es que hubo mucho involucramiento familiar y hubo mucho involucramiento de terceros. Situaciones que de alguna manera, lo celebro en el sentido de que antes había como no me toca a mí, no me interesa, mientras no soy yo, no me meto. Y que en este contexto fue todo lo contrario.
muchas de las llamadas que hemos recibido a las líneas de emergencia eran por consulta e intervenciones de terceros, ya sea por un familiar directo o por un vecino. Y eso lo quiero rescatar porque eso de alguna manera también a nosotros nos está mostrando que ya hay una sensibilización instalada socialmente y que nos interpela a involucrarnos, ¿no? Sí, claro. Gabriela, le agradecemos esta comunicación, ha sido muy enriquecedora saber que, bueno, cómo se está dando este abordaje y claramente yo entiendo que, bueno, estos números altos que usted señalaba, desafortunadamente van a mantenerse por lo menos hasta un tiempo en el que la pandemia deje de acompañarnos, dadas las situaciones que se han visto sometidas muchas mujeres dentro del seno de la familia. Que, bueno, entiendo en los últimos balances los números han sido un crecimiento desde antes de la pandemia a cuando la pandemia, un salto exponencial en la recurrencia que han tenido con la municipalidad. Ojalá podamos tener quizás otras novedades más positivas en este caso, a pesar del positivo abordaje que están haciendo. Así es, a eso apuntamos. Apuntamos más que nada al empoderamiento de la mujer, sí, claro, en todos los aspectos de la vida y que no sea tener que hacer un abordaje desde solamente la violencia, ¿no? Sí, claramente. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.